Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición que, como todos los lunes, aprovechamos para echarle un vistazo a lo que acontece en nuestro planeta. Y por supuesto, me parece a mí que no podemos empezar por otro lado, sino es por Brasil en esta ocasión, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Muchas gracias, Cairo, Humberto, por estar. Lástima que no podamos bailar samba, precisamente. Vos ibas a bailar por el ejercicio democrático ejercido en Brasil. No. Si hubiese Fernando Haddad logrado remontar los más de 11 puntos de diferencia que le sacó Jair Bolsonaro ayer, ¿no? De momento, pues, está ardiendo el Atlántico, que dicen algunos editoriales de los grandes medios de la vieja Europa, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que este señor es el octavo presidente desde 1985, que terminó la dictadura, primer exmilitar presidente de esa época. ¿Cómo se llama? Pero no solamente primer exmilitar, primera fórmula exmilitar, porque su vicepresidente también. Así es. Sí. En general. Y corrobora, han habido 8, este es el octavo. De esas 8, 3 han ido a segunda vuelta. Los que han ido a segunda vuelta, el que ha ganado ha sido el que salió primero en primera vuelta, como es el caso de ahora. Uh-huh. Sí. Pero si vamos un poquito a las estadísticas, ¿verdad? En el año 2002, por ejemplo, cuando Lula asumió el poder, hombre, las distancias eran más de 24 puntos. Era enorme. Sin embargo, en el 2014, con Dilma, apenas 3 puntos. Sí. ¿Ah? Sí. De manera que ha ido, y en medio de todo eso se ha dividido, hay cantidad de disidentes y hay acusaciones de lavallato, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, la imagen de Lula me parece a mí que es una imagen que sí arrastra bastantes más votos que el PT como PT. Es decir, a ver, sí, Lula, el candidato del PT, pero no es igual Lula, el candidato del PT, que Dilma, o que Haddad en este caso, el candidato del PT. Ese es el rol del individuo en la historia, ¿verdad? Bueno, pero es que tiene un doble efecto el caso de Lula. Sin duda alguna es el carisma y el liderazgo indiscutible de Lula, por un lado, desde el punto de vista de arrastrar votos, que decía Néstor. Claro. Pero por el otro, es el principal factor de odio de todos los votantes de Bolsonaro. Pero por ejemplo. Pero si te fijas en las encuestas, porque en las encuestas se medía, por un lado, la intención de votos, pero se medía también la aceptación o rechazo del candidato. Bolsonaro versus Lula le sacaba amplia ventaja en las encuestas con intención de voto. Y la diferencia en la opinión negativa entre Bolsonaro y Lula era también enorme, porque estabas hablando que Bolsonaro se acercaba al 40 y tanto, 46%, ¿ah? Y Lula andaba por el 20 y algo de opinión negativa, sí. Es que bueno, de hecho, uno de los puntos a hablar en esta ocasión es que de alguna manera las cartas ya estaban en la mesa cuando impidieron a Lula seguir en su carrera electoral. De todas formas tiene un flequillo, si se fijan, tiene un flequillo hitleriano totalmente. Ahora, y la gran contradicción de todo esto es que ahora el que le puede de alguna manera hacer frente a Bolsonaro es el Poder Judicial. Dios te oiga, man. El Poder Judicial con el que se peleó en las semanas anteriores. Exacto. ¿No? De manera que al final el tipo... hay que resaltar varias cosas acá. Una de ellas es cuando se da el triunfo, etcétera, ni él se refiere a Haddad, ni Haddad lo saluda como presidente, y no hubo nada. Y el tipo, en vez de ir a una plaza, etcétera, su mensaje presidencial lo manda por Facebook, ¿verdad?
Y eso me da pie para decirte de que gran parte de toda esta campaña, que además, fíjate, le costó menos a él que a Haddad, precisamente por el uso de las redes sociales. Ya decíamos que la presencia, el candidato con mayor presencia en las redes sociales era Bolsonaro, y ahí está la clave de su éxito, no solamente mediático, sino traducido en votos. Es que con Bolsonaro sucedieron dos cosas. Por un lado, el uso de las redes sociales, pero no tanto Facebook como el WhatsApp. Con WhatsApp, sí. Como WhatsApp. Es decir, el envío de mensajes directos a los usuarios de la telefonía, por un lado. Pero, además, si bien no ocupó los medios para hacer campaña, tuvo presencia permanente en los medios. Y efectivamente, después del atentado, que se produjo un par de meses antes de la elección en primera vuelta, él no volvió a salir de su casa. No volvió a ir a un meeting de campaña en la calle. Como un mes y medio antes, ¿no? Sí. Entonces, él todo lo hizo desde su casa. Miraba un reportaje que en la televisión, creo que era europea, donde explicaban que todo era ir a su casa, sacar información desde su casa, es decir, la parte de la campaña, y desde ahí trabajar, pues, y él a través de redes sociales, especialmente la mensajería en WhatsApp. Bueno, pero además viene a confirmarse lo que se ha venido comentando desde que se veía venir este triunfo de Bolsonaro, ¿no? Que Bolsonaro es el Trump de América del Sur. Mejor, como lo dice un mexicano, es una mixtura de Trump y Duterte. Bueno, eso eso es rizar el rizo, ¿entendés? De la desgracia democrática. ¿Qué va a pasar? A ver, Bolsonaro, si nos vamos a su representación partidaria en el legislativo, en el Senado tiene un 4% de representación, tiene 5 senadores. Y en la Cámara de Diputados anda por el 10%, creo que tiene 52, 53 diputados, una cosa de esa. El PT, que fue el partido más votado como partido, no está muy largo. El PT tiene, creo que son 6 o 7 senadores y 54. Y tiene 54 o 56 diputados. Sí, Es decir, que muy largo no andan el uno del otro, pero lo cierto es que tanto Haddad lo hubiera tenido difícil como la tiene complicada también Bolsonaro. Sí, pero acordate de dos cosas. El Congreso está atomizado. Tiene 30 partidos en el Congreso. Y hay una ley, parte de la ley de Brasil, es que si uno tiene 1.5% de representación o ha ganado en 9 diferentes regiones, no puedes tener bancada. Uh-huh. Y la ley permite que te cambies de partido. Sí. En esa situación están 90 diputados. Dispuestos a moverse. Dispuestos a moverse a dónde. Además, en principio son conservadores. ¿Dónde se van a mover? Al lado de Bolsonaro, lo más probable. Uh-huh. Y si a eso le agregas una contradicción, de la primera fue que Lula no corrió. La segunda es que después de la segunda vuelta, Ciro Gómez, que fue el tercero en la lista, no le dio el apoyo. No, supuestamente había endosado. Pero había dicho, había anunciado que iba a apoyar a apoyo Haddad. Crítico, le dice Bueno, pero sin ese apoyo no habría sacado el 44%. Porque votos, si te fijas en el movimiento de votos de la primera y la segunda vuelta, Bolsonaro, con respecto a la primera vuelta, aumentó un 17% los votos. Sí. Mientras que Haddad aumentó el 52% los votos que había obtenido en la primera vuelta. De 28 a 44, ¿no? Uh-huh. Bueno, la idea, el punto es que eso pudo haber pasado por la gente que dentro del campo tradicional no quiso votar por Bolsonaro, la gente de los socialdemócratas, los liberales, etc. Porque además, encima de eso te agrego,
Ciro Gómez aparentemente está apuntando a constituirse en el jefe de la oposición. Y encima de eso, el PT tuvo una decisión ahorita, hace rato, y después de esta segunda vuelta, esta gente, el PSOLT, tampoco se fue con él. Y tienen 6 o 7 candidatos, diputados electos. O sea, a lo que voy es, por un lado, un pleito interno con su misma tendencia, y por el otro, el hecho de que el representante del PT, que al no haber sido Lula, le baja enormemente sus posibilidades. Pero yo creo que no hay que perder de vista que, en cualquier caso, el régimen político brasileño es presidencialista. Si estuviésemos en presencia de un régimen parlamentario, el peso de la composición del legislativo sería mayor, ¿no? Sí. Pero con todo y todo, es decir, tiene que pasar leyes. No, por supuesto. Que no lo va a tener tan sencillo si tuviese otra correlación de fuerzas parlamentarias, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, está el tema de los territorios indígenas. Sí, de acuerdo, pero el gran problema que no debemos perder de vista con este arribo de Bolsonaro a la presidencia del Brasil es su impronta militarista. Sí. Ese es el gran peligro. Es más, que sin ningún asco lo ha proclamado a los 4 vientos y es parte del éxito alcanzado. Es más, el vicepresidente es más radical que él. Sí, no, pero un general retirado. Y el tipo dice, todos estos planteamientos que él hace alrededor de la educación, alrededor de la economía, alrededor de la privatización, alrededor de etcétera, etcétera, requieren cambios, requieren leyes especiales, etcétera, incluso cambios constitucionales. Y dice el señor Hamilton Mourão, la Constitución no precisa ser hecha por representantes del pueblo. Si esa es la actitud, ¿verdad? Estamos hablando de un sistema político que viene a complicarse la vida a ellos mismos y a sus vecinos. Viene a fortalecer el sistema de representación indirecta, esa caricatura democrática que funciona en los Estados Unidos, salvando todas las distancias pues, entre la experiencia política brasileña y la norteamericana. Pero eso explica pues, el fenómeno Trump explica perfectamente el fenómeno Bolsonaro. ¿Ya? No milimétricamente, pero en gran medida. No solamente eso, sino que su mensaje es hacer a Brasil de vuelta. Sí. Que es más o menos el American First. Hacer América grande de nuevo, según el eslogan de Trump. Ok, pero la América Latina, ¿cómo queda con Bolsonaro, con esta elección de Bolsonaro? Es decir, aquí vamos a tener un Michel Temer exponenciado de alguna manera. Me parece a mí. No va a ser tan a ver, Michel Temer va a ser suavecito al lado de este. Me da la impresión. Dejamos esto para después de la pausa. En adelante, Nicaragua. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo, Amador y Humberto Avilés. ¿Qué va a pasar con América Latina, con esta elección? ¿Cuál es el futuro? Especialmente el sur de América. Creo que ahí quedan hay algunas islas, de alguna manera un poco Uruguay, Bolivia y Venezuela. Para de contar. Sí. Mira, es más, hagámoslo con el continente. Y lo primero que vos ves es un eje que partiendo de Estados Unidos y alrededor precisamente de aspectos religiosos, el Tea Party, por ejemplo, con todos los evangelistas, con Jerry Falwell, con Bill Graham, etcétera, ¿no? Fue parte de la base social de Trump, ¿no? Sí. Bajaste un poquito. Guatemala, segundo presidente evangélico. Bajaste un poquito más. Costa Rica, la elección recién pasada, al final el conflicto era un conflicto alrededor de asuntos morales, religiosos, etcétera. Era el asunto del derecho a la pareja gay, era el aborto, era el LGBT, etcétera, ¿no? Y dicho sea de paso,
ganó Alvarado por poco y en segunda vuelta, ¿verdad? Sí, bien apretado, sí. Entonces ahí quedó de manifiesto también una influencia muy, muy fuerte. Sí, y llegate a Colombia. Duque tuvo un gran apoyo, que se lo traslada a Uribe, además, que ha sido siempre una relación muy fuerte con los evangélicos en general. Acepte el viaje y culminado ahorita en Brasil. Brasil, uno de las puntas de lanza de Bolsonaro era comenzando por los evangelistas, al punto que cuando supo que había ganado, estaba con un pastor y el pastor le dijo: usted tiene una misión de Dios, ¿verdad? Los evangelistas fueron fundamentales, porque además vamos a hablar un poquito de la plataforma política, todo lo que es educación sexual, todo lo que es educación de género, etcétera, que este hombre lo está proponiendo, era parte de la plataforma de los religiosos mismos, ilegalizar el aborto, la situación con los LGBT, etcétera, ¿no? Entonces, esa plataforma de Bolsonaro coincidía plenamente con la de los evangelistas en general, ¿verdad? Agregarle los latifundistas, agregarle la gente disidente del PT, agregarle el sentido de agotamiento que tenía gran parte de la población alrededor del tema de la corrupción. Y vas a ver que en ese cóctel, ese es el cóctel de Bolsonaro. Ahora, ¿cómo queda América Latina? Ya te lo dije, ese viaje robustece de alguna manera y el péndulo, o sea, definitivamente tiene una marcha hacia la derecha, que creo que se va a regresar dentro de poco con la toma de posesión de Andrés López Obrador y el resultado de las elecciones americanas, etcétera. Pudiera ser, pero hasta el momento, Venezuela, por ejemplo, queda totalmente rodeada. No, y vuelve el proteccionismo en lo económico y en lo comercial. Esto es una carga de profundidad al libre comercio, este triunfo de Bolsonaro. Él se va a seguir haciendo eco de las políticas implementadas por Trump. ¿Sí? Lo que más ansía es ser una calcomanía, como si lo hubieran fotocopiado o clonado a Trump, ¿no? Peor todavía, su principal asesor económico es Antonio Guedes, que es de Chicago. Son los Chicago Boys, es el neoliberalismo en fino el que está haciendo su accionar. Son los discípulos de Milton Friedman. Exacto. Y con éxito relativo, dicho sea de paso, en Brasil, en Chile. El problema es que no vuelvan a resucitar el consenso de Washington. Eso, que dicho sea de paso, Kuczynski era uno de los firmadores, uno de los firmantes. Pero bueno, el caso es que hay 144 empresas grandes, incluyendo Petrobras, ¿verdad?, que van a ser privatizadas. Entonces él dice que con esa plata de la privatización va a pagar, entre otras cosas, los déficits del Seguro Social, que además, en una medida un tanto discutible, va a bajar todo el mundo está subiendo la edad de los asegurados, él la va a bajar a 60 y a las mujeres a 56. Y el pago de todo eso va a ser por la plata de la indemnización, por supuesto, al principio. Ese es el discurso populista de los Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia. Ahora, ¿qué tanto son dependientes los brasileños de las multilaterales, de los organismos multilaterales? Porque es decir, el FMI no va a estar bailando samba con una decisión de este tipo. Bueno, ¿qué te cuento? Mira cómo es el asunto. La privatización de las empresas públicas es totalmente asimilable a la política del FMI, del Banco Mundial, etcétera. Le estás dando un manjar en términos de qué es lo que ellos están, de las recetas de ellos. Que el asunto del Seguro Social pueda tener sus discrepancias, pero la apertura, la privatización, el sentido de una economía del laissez-faire, ¿verdad?, es una cuestión que de alguna manera, y además que sabes que es dirigida por los Chicago Boys, hombre, es totalmente compatible con los multinacionales. Hablando en plata, esto significa devolver el poder político que se les había disminuido
a los poderosos económicamente hablando. De eso se trata, sin ir más lejos. Sí, así es, ni más ni menos. Bueno, tocamos rápidamente Estados Unidos. Este martes, el martes de la próxima semana, van a las elecciones, a las llamadas elecciones de medio término en Estados Unidos. Todavía no está nada definido acerca de quién va a lograr mantener o quedarse con las mayorías en el poder legislativo. Los republicanos tienen en el Senado, si no me equivoco, tienen 50 senadores casi seguros, mientras que hay 44 demócratas casi seguros. Para tener la mayoría hay que tener 51 en el caso del Senado. En el caso de la Casa de Representantes, de los congresistas, parece ser, bueno, ninguno tiene mayoría todavía, pero está más cerca de obtener mayoría el Partido Demócrata que el Republicano, lo que le quitaría la mayoría que tiene ahorita el Partido Republicano en el Congreso. Mira, una cosa interesante dentro de los demócratas es que se está renovando liderazgo. El caso que hablamos la vez pasada, de Alexandria Ocasio-Vázquez, que es de Puerto Rico, una muchacha de 28 años, que su trabajo era un restaurante de tacos en Nueva York, ¿verdad? Y con un discurso pseudo-socialdemócrata. Y con un discurso pseudo-socialdemócrata con la impronta de Sanders. Por el otro lado, la señora Abrams, que son las más distinguidas en términos de su liderazgo y demás, en Alabama, ¿verdad? Que está postulándose para gobernadora. Hombre, de alguna manera, es un arrastre político y es una imagen rejuvenecida que quiere dar los demócratas. Yo no sé si va a ser por el lado de la Cámara de Representantes o por el Senado, pero seguramente va a estar dividido. Una de esas instancias espero que ganen los demócratas. Uh-huh. Ahora, no es poca cosa, pero dada la cercanía y todo de las elecciones y la presencia de la caravana, ¿verdad? Esta caravana va a pesar. No te voy a decir que va a ser decisiva, pero va a tener su incidencia. Es que hay dos eventos, me parecen a mí, que pueden tener algún peso. Tal lo que sucedió este sábado en Pittsburgh, en la sinagoga en Pittsburgh, ¿no? Y la matanza. La matanza, 11 personas muertas, entre ellos un policía. Detenido, vivo, herido, nada más el autor, una persona de 42 años, si no me equivoco, neonazi declarado, además admirador profundo de Donald Trump, lo mismo que el responsable del envío de las correspondencias explosivas a los principales opositores de Trump, incluyendo a Obama y a Robert De Niro. A Robert De Niro, a la señora Clinton. Y a John Brenner, el de la CIA. Sí. Entonces, está eso por un lado, que podría mover votos hacia el sector demócrata por cuanto está reproduciendo el discurso de Trump. Se está reproduciendo o está teniendo un eco muy peligroso el discurso de Trump. Ese por un lado, pero por el otro lado tenés la caravana de migrantes hondureños a la que se sumó este fin de semana la caravana de migrantes salvadoreños, que salieron de San Salvador este domingo. Es decir, eso para el discurso de Trump es positivo, pues. Lo primero que dijiste, habría que recordar que los judíos son el principal aliado de Trump. No, claro. Cuando vos te planteas la situación del Medio Oriente, dos elementos son fundamentales y los dos están ahorita en la punta de lanza de la prensa. Arabia Saudita con el asunto de Khashoggi y ahorita Israel con el asunto de la sinagoga en Pittsburgh, ¿verdad? Uh-huh. Pero al contrario, eso de alguna manera robustece la posición de Trump por cualquiera de los lados, uh-huh. Incluso por el otro extremo del neonazi, el neonazi racista. No es racista el señor, pues,
¿Ah? Por eso, pero es justamente por eso que te digo, que de una u otra forma esto, es decir, esa reproducción del discurso debe de tener algún eco en negativo hacia el votante, ¿no? Es decir, esto es lo que está promoviendo Trump, entonces yo no voy a votar por lo que Trump está promoviendo. El que mueve gente, el que tiene influencia y el que de alguna manera tiene presencia política en los gremios, en los movimientos sociales y en el Congreso, es el lobby judío. Y ese está, pues eso está clarísimo. Eso está claro que, Sí. está a favor de Trump. El comportamiento internacional de Trump está dictado por el lobby judío. ¿Por qué se va del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Porque no le gustaba el sesgo con el que trataba ese consejo el caso de Israel. De la UNESCO también. Se va del UNESCO por lo mismo. Por lo mismo, sí. ¿Ya? Sí. ¿Y cuál es el alegato para justificar el unilateralismo en lo comercial? Y de pronto las sanciones ni tan de pronto, pues, contra Rusia, China, Irán, México, Canadá incluida, y la Unión Europea, con el tema del acero y el aluminio. ¿Qué intereses hay detrás? ¿Quiénes son los propietarios del complejo militar industrial norteamericano? A poco que uno rasque se encuentra con los grandes capitales judíos, pues. Los banqueros de toda la vida, pues los que inventaron la banca, desde La Bourse. WP Morgan o los Rothschild o los Rockefeller. Y los neerlandeses, ¿cómo son la bolsa? Ahora, yo estaba viendo las encuestas de Real Politics, ¿no? Que es una página web que se está dedicando a la recopilación y publicación de encuestas, y los demócratas han venido ganando terreno, tanto en el Senado como en el Congreso, como entre los mismos gobernadores, ¿ah? Haciendo una diferencia o aumentando reduciendo en algunos casos la diferencia con los republicanos, en otros casos aumentando diferencia con los republicanos. Lo que indicaría de alguna manera que hay alguna oportunidad para los demócratas. Claro. Por eso es que, da el segundo punto de lo que comenzaste a hablar, la caravana tiene su incidencia. Y por eso es que Trump denunció desde la semana pasada que sería una maniobra de los demócratas de cara a las elecciones del medio término. Bueno, pero ya no sé ni de quién es, porque supuestamente es Daniel Ortega que la está financiando, supuestamente es Maduro que la está financiando y supuestamente son los demócratas, ya no sé. En cualquiera de los casos, el efecto va a ser a favor de los demócratas, pues, en las elecciones. En esa del medio perspectiva, término. sí, pero le da cancha desde la otra perspectiva a Trump, la contraria precisamente, cuando él dice que va a meter el ejército norteamericano en México para detener La la caravana. Entonces, ese es un arma de doble Y la filo. Guardia ¿no? Nacional. Pues sí, la Guardia Nacional es un arma de doble filo. Porque, a ver, Peña Nieto que va de salida, ¿qué es lo que ha dicho? No ha dicho nada. Lo que dijo es, vamos a ofrecer trabajo temporal a toda esta gente. pues. Y esa No, a oferta- toda esta gente no, a los que están en Oaxaca y Chiapas y han cumplido sus trámites Exacto. migratorios. Eso, pues, Lo que sí. tienen sus papeles en orden, su documentación en orden. Y esa oferta la ha, de alguna manera, agarrado en el aire López Obrador, diciendo que él les va a ofrecer visa de trabajo y asilo a los de la caravana, que ya no son 7.500 como era la semana pasada, ya anda rozando los 13.000 y pico. Si sumamos el segundo contingente que salió de Honduras y este salvadoreño Y muy al que te posiblemente con referías. varios mexicanos, con muchos mexicanos Sí, también a sí, esta sí, altura, ¿verdad? por supuesto. Porque es que es un contrasentido a todas luces que estar ofreciendo trabajo en México cuando muchos mexicanos no lo tienen. Pero y se ven incluso, a ver, forzados de a migrar a Estados Unidos. Sin embargo, según la entiendo, migración- pero mira, según entiendo, de la caravana a la propuesta de México respondieron, pero es que no nos interesa quedarnos aquí, si Así nosotros es, vamos así para es. Estados Unidos. Por un lado, y por otro lado, la inmigración mexicana a Estados Unidos ha sido negativa en los últimos Ha años. descendido, sí, eso lo hemos Sí, comentado en ocasiones anteriores. No, es que es evidente que el objetivo prioritario de los integrantes de la caravana es llegar a Estados Unidos. Porque
no solamente la vieja pesadilla que le llaman sueño americano, ¿no? Estar dispuesto a atravesar esa pesadilla para despertarse un día, por muy mojado que sea, muy empapados que vayan, y con neumonía incluso, y no solamente pulmonía, ¿verdad? Y demostrar que pudieron. Ese es el voluntarismo de la migración forzada. Ya luego ahí hay una melange, una mezcla increíble, porque ahí van 4 o 5 nicaragüenses, dicen, ¿no? Entonces van alegando que huyen de aquí, supuestamente, eventualmente alguna. La imagen es, en la prensa salió un tipo con una bandera hondureña y otro tipo con una bandera nicaragüense. Sí. ¿Ah? De alguna manera la imagen te vende eso que vos estás diciendo, que hay una cantidad de nicaragüenses que forman parte, casi el centro de esa caravana. Y la verdad es que Nicaragua desde hace rato no es parte de ese problema, ni en términos de aumentar la migración hacia Estados Unidos, ni en términos de aceptar de los deportados que vienen de Estados Unidos y Centroamérica a Nicaragua vienen menos del 3% de lo que viene a Salvador, Honduras y Guatemala juntos. O sea, no somos parte de ese problema. Cuando Joe Biden vino a hablar con el C3 y ofreció $200 millones para efectos de crear condiciones que retengan a la gente de irse a Estados Unidos, ese era un programa que tenía Estados Unidos con el C3. No es que nos excluyó, no nos excluyeron, es que no éramos parte de ese problema. Nunca hemos estado en el Triángulo del Norte, eso no. Sí, claro. Y no es por no estar en el Triángulo del Norte, es que efectivamente no es el nicaragüense el principal problema migratorio de los Estados Unidos. Hasta el momento. Hasta el momento. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Vamos para Europa. Vámonos. Pasamos a Europa, ¿no? Sí, bueno, la noticia más destacada a nivel europeo es que hoy por fin la canciller alemana Angela Merkel anunció que termina este periodo, si es que logra terminarlo, y que no se va a presentar ni a renovar su presidencia del partido CDU, la Coalición Democristiana, ni se va a presentar como candidata a canciller, como había manifestado inicialmente, que sí se presentaba. Y todo esto es la consecuencia de la derrota que sufrió la CDU-CSU en el estado de Hesse, en las elecciones de Selander, alemán, ayer, ¿no? Pero no fue... Ganaron las elecciones, ¿no? Sí, pero perdieron 11 puntos. Pero bajaron cantidad, sí. Perdieron 11 puntos y no solamente ellos. La socialdemocracia, el SPD, obtuvo un 20%, que es el porcentaje más bajo en la historia de las elecciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Los grandes ganadores, si es que se puede, pues, por lo que lograron mantenerse, lograron un 5 y un 7% respectivamente los liberales y los verdes. Los verdes un poquito más. Y luego, sí, 7.6, algo así. Y obviamente el gran triunfador en esa perspectiva, que ya se perfila como prácticamente la segunda fuerza política de Alemania, es la Alternativa por Alemania, la ultraderecha, que ya entra, era el único parlamento que le hacía falta el proceso, sí. Y el de Hesse, y ya lo lograron. Entonces, eso significa que la era Merkel termina, ¿no? ¿Y eso debilita la fuerza alemana en la Unión Europea? Pues parece que sí, porque, por ejemplo, con respecto al otro gran tema que ha estado ocupando las primeras planas, el asesinato de Khashoggi y la propuesta salida de Alemania para el resto de la Unión Europea de suspender la venta de armas a Arabia Saudí, a propósito del asesinato de Khashoggi. Ya el famoso tándem París-Berlín o Macron-Merkel, si lo preferimos con las dos M de sus respectivos jefes de gobierno y Estado, ya sufrieron el primer choque, porque Macron dijo que por esa regla de 3 habría que suspender
todas las ventas a Arabia Saudita, no solamente de armas. Entonces tampoco les vendamos automóviles. Y ya está manifestando a todas luces una contradicción con la propuesta alemana. Los españoles, por ejemplo, Sí, los españoles. se están haciendo los... Y los ingleses. Sí, Porque los españoles dijeron, no vamos a reducir las ventas, pues. Y los ingleses tampoco. Es más, recién, luego de conocido el asesinato y demás, hubo un embarque para Arabia Saudita de armas españolas. entonces ya estamos viendo repercusiones concretas de la crisis política de la gran coalición alemana y en particular de la coalición social cristiana, democristiana, que preside la Merkel en Europa, en las relaciones europeas, ¿no? Y que duda cabe que eso se traduce con lo que venimos viendo, que en las relaciones norteamericanas, Estados Unidos en particular y Unión Europea atraviesan su peor momento en los últimos tiempos, con los efectos que hemos visto en el unilateralismo, efectos nefastos para el libre comercio, ¿no? Lo que hemos comentado de esta política unilateral de sanciones adoptada por Trump. Y en la confrontación abierta entre Bruselas, en tanto que capital de la Unión Europea, y el gobierno italiano, de extrema derecha, entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, que están abiertamente desafiando la política presupuestaria de la Unión Europea, que por primera vez, es cierto, les rechazan un presupuesto, y entonces le mandaron a decir que les daban 3 semanas para que presenten otro, y ya Salvini, que es el vicepresidente primero del gobierno y ministro del Interior, les digo, mire, así manden 12 cartas, no pensamos modificar. Es el mismo discurso nacionalista que, salvando todas las distancias y preconizado por Steve Bannon como propagandista del trumpismo en Europa, está prendiendo... Y asesor de Salvini. Asesor de Salvini, por supuesto. Está prendiendo en tierras tan cercana para nosotros como es el Brasil, pues, y explica en buena medida, como comentábamos antes, el fenómeno Bolsonaro, ¿no? Entonces, están ocurriendo esas cosas en Europa, aparte pues de que ya ha trascendido por un tapazo, si se me permite la expresión, del Washington Post, que dice que ya se sabe que Khashoggi fue asesinado porque estaba presto a revelar que Arabia Saudí utilizaba armas químicas en Yemen, y que esa es la razón por la que le pasaron la cuenta, pues, por la que lo mataron. Y eso sale de Inglaterra, esa noticia sale de ahí, ¿no? Entonces, Me imagino yo que con alguna empuje de Turquía, porque Turquía claro, ha tenido por supuesto. No, es que Turquía ha exigido a Arabia Saudí, en este caso, a la monarquía saudita, que extradite a los integrantes del comando a los 18 que ejecutó el asesinato de Khashoggi, ¿no? Entonces, y seguían investigando, ¿no? Incluso veíamos cómo a finales de la semana pasada estaban analizando el agua del pozo de la residencia del cónsul saudí en Ankara, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Por otro lado, antes de terminar el recorrido, o de que hagan ustedes los comentarios pertinentes, hubo elecciones en Irlanda ayer. Y en Georgia. Y ganó una vez más Higgins, el presidente Higgins, el laborista Higgins, de 77 años, que dicho sea de paso ha sido un buen amigo del gobierno nuestro, de Nicaragua, ¿no? Pero simultáneamente con las elecciones presidenciales aprovecharon en Irlanda para derogar la blasfemia como delito, que era considerada delito en Irlanda del Norte. Entonces, por un 64.5% se votó se derogó la blasfemia. Bueno, hay que tener en cuenta que participó el 44% del censo electoral, ¿no? Entonces, pero es bueno que se sepa, ¿no? Ok. Georgia, que realizó sus últimas elecciones presidenciales, porque cambia en el 2020, si no me equivoco, cambia a un régimen parlamentario. Sí. Eso es Tbilisi, ¿no? Sí, si llegamos como estamos. Pero de lo que está diciendo Humberto, es interesante lo de Roma primero,
Y mira el populismo del asunto, ¿verdad? Que coincido con Humberto, que es un discurso que ya pasó ese continente y se vino para acá. Sí. Uno de los problemas es el presupuesto, efectivamente. Ellos tenían un techo, la Unión Europea tiene un techo de 1.6% del Producto Interno Bruto. Esta gente está máximo. Esta gente está alrededor del 3% ahorita en Italia, ¿eh? Y lo segundo es que en la redistribución que están haciendo de sus riquezas están dándole una especie de complemento salarial tipo pensión a todos los que están debajo del mínimo. Le están dando $900 a cada uno, ¿no? Eso evidentemente está en total rebeldía a la macroeconomía impuesta por la comunidad económica. Cuando hablamos de un 3% del PIB, estamos hablando de un 3% de déficit permitido. Así es. Déficit permitido, sí. El promedio de la Unión Europea es 1.4 máximo de déficit. Y esto lo superan en 3. En el doble, prácticamente. En el doble. Sí. Ahora, lo que pasa es que, como le dice la Unión Europea, vos no sos Grecia. Vos sos la cuarta economía de Europa y sos la octava economía mundial. No vamos a tener reales para rescatarte. ¿Ah? Ser responsable. Entonces le contesta Italia primero. Sale de nuevo el discurso. Trump. Sí. Make America Great Again o America First. Italia primero. Por primera vez pensemos en Italia. Hay diferentes modos de expresarlo. Y ahí déjenlo que los italianos sabemos cómo estamos resolviendo el problema. Pero eso deja entrever de alguna manera una molestia dentro de la Unión Europea, porque es decir, tenés el Brexit, tenés a los griegos, que los griegos de alguna manera, por su misma situación, estuvieron rebelados contra la Unión Europea. Tenés ahorita a los italianos, tenés a los daneses, creo, o a los finlandeses que están también con quejas sobre la Unión Europea. Es decir, hay varias Y si quejas. querés algo transversal, todos alrededor de la migración. Además, todos alrededor de la migración. No todos, o más bien la mayoría, está en desacuerdo con lo que se ha acordado sobre migración. Bueno, pero es que, por ejemplo, la gran factura que le pasan a la Merkel en Alemania tiene que ver con la migración. Es migración. El acuerdo de Berlín del 2015. Responsabilizan a la Merkel de que ella complicó las cosas con la política migratoria que impulsó. Del millón de gente, sobre todo al final. Pero fíjate que termina con Italia para irme a Alemania. El 30% de los jóvenes profesionales están sin empleo ahorita en Italia, ¿verdad? Y hay dos problemas que están totalmente en contradicción con la Unión Europea. El problema del presupuesto, por un lado, y el problema de la deuda, por otro. ¿Ah? De manera que, y acordate de nuevo, es la octava economía mundial y la cuarta de Europa. ¿Ah? Algunos dicen que Italia está más cerca del Italex que el Brexit. Pues es que estamos hablando de una deuda que anda en el 130% del Producto Interno Bruto. Así es. Es que se dice fácil. Decíamos en algún otro programa anterior que precisamente una de las alternativas desde el punto de vista económico que le quedaba a Italia, sobre todo para afrontar el problema de la deuda, era buscar cómo crear un banco malo, al que se le pegaron todas las garrapatas financieras del sistema italiano. ¿Ya? Se supone que una deuda manejable es una que como máximo te llegue a un 50% de tu Producto Interno Bruto. Y Humberto ya lo dijo, esta es el país que tiene la cuarta deuda más grave del mundo, con 131% la relación entre PIB y deuda. Y por eso se explica que la famosa prima de riesgo con la que funcionan los mercados bursátiles, por decirlo rápido y sucio, está disparada arriba de los 300 puntos. Y por eso dicen que si esto pega, si Italia entra en crisis, la industria entra en crisis, la industria europea entra en crisis, y la puerta abierta a salir de la Comunidad Económica Europea es más fácil de llegar. Sí.
Que es lo que yo te decía, es un rollo realmente para la Unión Europea. Ahora, de nuevo con el asunto, para ser consistente con todo este asunto, los argumentos de que fortalecen en este caso a la ultraderecha, en Baviera y específicamente en Hesse, mirá los argumentos. Uno de ellos es, nuestros impuestos van a parar a los demandantes de asilo, que pega directamente con la parte de migración. O si no, la cantidad de hijos que tienen los sirios y cuánto recibe cada uno. Igualmente es el mismo problema con otras aristas. ¿Ah? Y por último, que también sigue siendo parte del mismo, el trato de las mujeres alemanas que son violadas y son acosadas. Y esto hace referencia a aquel incidente de Colonia del 31 de diciembre. Ojalá fuese un hecho aislado. Mira lo que pasó en Italia. Claro, acaban de asesinar después de violarla múltiples veces a una niña negra. Sí. Y desde un carro, un Maserati, pasó baleando un montón de inmigrantes. Y por último, uno de los cargos que se le hace a la Merkel, ¿verdad? Acordate, la Merkel es conservadora al final, ¿verdad? Sí. Entonces, los conservadores con Merkel han girado a la izquierda. ¿Ah? Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos en la pausa que finalmente tras prácticamente 5 meses, 4 meses y medio en México, el 1 de diciembre tomó posesión Manuel Andrés López Obrador. Es la esperanza latente de América Latina hoy por hoy. Pero después del panorama que hemos comentado inicialmente. Sí. ¿No? Pero no nos equivoquemos. El hombre inicia su mandato y no quiere pelear con nadie. No, claro. Primero tiene que asentarse, ¿verdad? Si esta caravana hubiera pasado con un Manuel Andrés López Obrador bien sentado, el cuento hubiera sido otro. ¿Ah? Pero además es interesante eso de México porque uno dice que es muy largo ese periodo entre las elecciones y la toma de posesión. Pero fíjate de que a mi juicio eso ya es un gobierno de transición. Todas las decisiones del gobierno saliente son consultadas con el presidente entrante, de manera que él asuma parte de esas consecuencias de esas decisiones, ¿verdad? Uh-huh. Y le da tiempo de ir a cosas que no tendría si está recluido en los Pinos, de andar en todos los municipios, de visitar a toda la gente, etcétera, para contrarrestar lo que él pretende hacer con lo que se está haciendo, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, creo que Manuel Andrés tiene una buena visión de esto. Por supuesto, insiste en la parte de la corrupción, le va a bajar los sueldos a los diputados, a los senadores, a los funcionarios en general. Quiere tener buenas relaciones con Estados Unidos, lo cual es a uno en esta circunstancia. Está comenzando su periodo presidencial, acaba de firmar NAFTA lo firmaron con el acuerdo de ellos, ¿verdad? De manera que se sube ya a la presidencia, y eso es interesante, con un NAFTA firmado, aprobado extraoficialmente por él, pero en donde él no aparece, lo cual le deja más espacio, ¿verdad? Está entrando a su gobierno con enormes problemas. Acordate que 29,000 muertos hubo el año pasado y este año va como por 23 ya, ¿verdad? Y eso, él tiene unas soluciones que son bastante discutibles y bastante drásticas en algunos casos, porque incluso habla de algún tipo de pacto con los narcotraficantes. Uh-huh. En todo caso, lo interesante también es que desde ahora, así como ese gobierno de transición, él forma parte de la transición, etcétera, la nueva oposición a López Obrador se está creando. Ya hay grupos adversos a López Obrador, más allá del PAN, más allá del PRD, en las gremiales, sobre todo alrededor del sector privado. Y que eso te iba a decir, porque, a ver, mira, el anuncio, por ejemplo, de reducción de salario a sectores
o a cierta parte de los sindicatos de educación que son que han sido la piedra en el zapato de este gobierno, ¿ah? Es decir, ya por ahí se pueden empezar a crear molestias. Bueno, pero además acordémonos que la propuesta de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, con respecto a la reforma de la educación, fue bien polémica. Sí. Yo estoy casi seguro de que fue el tema más candente de los debates electorales. Que dicho sea de paso, ya salió la señora que estaba presa. Así es. Entonces, ahí tenemos el tema de la reforma educativa. Si lo vinculamos, bueno, todo está vinculado obviamente, pero si lo vinculamos al problema migratorio y la propuesta que finalmente el gobierno de AMLO tenga para los transeúntes centroamericanos, va a ser determinante en la consolidación del gobierno entrante mexicano, ¿verdad? O sea, yo creo que es una espada de Damocles agudísima y afiladísima para los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. A mí no me cabe duda de que, entre otras cosas, en términos de su política comercial y demás, va a buscar un aproximamiento mayor y más intenso con Asia, y específicamente con China, pero dije Asia porque ahí está Singapur, Malasia e Indonesia, que son grandes mercados para México también, ¿verdad? Y tiene que profundizar las negociaciones comerciales, sobre todo con los Estados Unidos, para amortiguar los efectos de las sanciones arancelarias, en el caso del acero y del aluminio concretamente, y adecuarlas, hacer los ajustes necesarios para adecuarlas al nuevo NAFTA, recién firmado. Que dicho sea de paso, ahí hay un efecto doble, ¿verdad? Porque, y precisamente ayer estaba leyendo un artículo de esta revista de Fletcher, que te dice, aquí hay que andar con cuidado. Te da dos ejemplos, el del azúcar y el del acero. El del azúcar son los niveles, los altos aranceles que tiene Estados Unidos para proteger una parte de su producción de azúcar. Que son las cuotas que y por eso dan las cuotas. En todo caso, dice, por cada productor que se beneficia con estas cuotas, se perjudican a 5 en la cadena. Claro. Lo mismo pasa con el acero. Los productores de acero van a tener la oportunidad de bajar de vender más bien su producto sin muchos problemas por el alza del impuesto a la parte de importación. Pero los que trabajan con ese acero, los que hacen los carros, los que hacen las maquinarias, etcétera, etcétera, esos van a vender su producto más caro. Claro. ¿Ah? Y eso les debilita su competencia internacional. Claro. Sí. Sí. Bueno, no hay que perder de vista además la incidencia del Tratado de Libre Comercio con México que tenemos nosotros como nicaragüenses y como centroamericanos. Entonces, creo que es un panorama sumamente interesante, por decirlo matizadamente. Sí. Bueno, le agradezco, Cairo, Humberto, que hayan estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Agradecimiento también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.